un viaje anual que hago para visitar a Felipe y su familia a Barcelona. Me parecía que era una buena oportunidad para aprovecharlo en su condición de autor, diseñador, editor, eh, emprendedor muy particular, egresado de diseño gráfico de la UBA. eh, Fue docente, fue alumno mío, imagínense qué joven que es. Y, y fue docente en la cátedra muchos años. Después emigró a Barcelona en el 2000 prácticamente, y desde ese entonces ha desarrollado su actividad aquí. Eh, Vale decir que el primer libro que hice en la editorial fue el libro de Felipe, que se llama Libro, que se los voy a mostrar, que es este que está acá. Este, Se llama Libro Reflexiones paratextuales sobre cultura, comunicación y diseño. Ese fue el primer libro que hice en la editorial hace 17 años. De ahí en más, Felipe hizo un largo camino como autor de otros libros, como diseñador de muchísimos libros y como editor también. Él tiene su propia editorial acá que publica en España, y a veces publicamos en forma compartida, coeditamos entre España, entre Barcelona, el puente Barcelona-Buenos Aires. Eh, la idea, como es un personaje muy talentoso y muy pródigo y muy prolífico, yo le pedí que contara un poco su experiencia, mm, su producción, que es muy particular, ya lo van a escuchar. Y él me dijo algo muy interesante. Me dijo: mira, yo creo que más que decir qué es un libro, hay que pensar qué no es un libro. Y, y, y ahí me quedo, porque el resto lo va a decir Felipe. Cuando necesites asistencia, me pegás un grito, pero ahora es todo tuyo. Cuando vean que me voy al campo, me dejan que me vaya porque es lo mejor, el campo. Y tal vez es el sentido de la charla de hoy. A mí siempre que tenemos la posibilidad de compartir, me gusta, me gusta tratar de compartir algo que sirva. Más que contar mi experiencia, prefiero contar la reflexión sobre la experiencia y intentar compartir algo de lo que yo he aprendido de una experiencia muy variada. Y esto de irnos al campo, de irme al campo, a veces me sucede hablando, ¿no? No se bifurca. Pero creo que el sentido tal vez de la charla tendría algo de propuesta en eso, de irnos al campo, como dice Gala, en el mejor sentido del término, irnos al campo. Y así me parece que estaría bueno también empezar, porque un libro, Humberto Eco dice que el libro pertenece a la memoria vegetal. Súper interesante, porque se empiezan a hacer con papiros y siempre la transmisión del pensamiento escrito estuvo unida, bueno, después de los sumerios y la escritura cuneiforme y todo, bueno, estuvo muy ligada a lo vegetal. Y dice que previamente a esto la memoria era mineral y ahora hemos vuelto
a una memoria mineral, porque los chips son de silicio y es un metal, es un mineral también, y se graba, toda esta información se está grabando en minerales, pero es interesante pensar que la primera memoria mineral, que puede tener miles y miles de años, y vemos ahí esas rocas talladas y esas construcciones, y la memoria vegetal dura poco. Un libro puede durar 500 años, 600. Él lo define bastante bien. Los libros que publicamos hoy, por el tipo de papel, por cómo está tratado el papel, tienen una vida útil mucho más corta. Entonces, pensando en todo esto, yo reflexiono sobre cómo el libro, cuando se nos dijo que iba a desaparecer, aquí en España se dan todos los años cifras más altas de lectores, de gente que consume libros en realidad, que compra libros, ¿no? Yo supongo que en Argentina debe ser superior. Supongo no, bueno, conozco las dos sociedades y sé lo que lee el argentino y, o sea, la gente lee cada vez más. Y el problema está en que, así como en todos los otros frentes de la cultura que hacemos y que no hacemos, que hacen otros, claro, la gente sigue comiendo, pero come McDonald's. O sea, la gente compra libros, pero evidentemente compra Harry Potter, o bueno, cualquier cosa que venga de Penguin o de estos monstruos de consolidación de un poder político, económico, militar y bla, bla, bla. Entonces, pienso que la situación acá es, nosotros estamos estudiando y aprendiendo a editar libros, ¿no? Porque nos gusta, porque lo amamos, porque creemos que vale la pena dedicar nuestra vida a hacer libros, a editarlos, a diseñarlos, a construirlos, porque queremos que la gente tenga mejores libros, que la gente sienta mayor placer intelectual al entrar en una novela porque hay un trabajo que hizo este libro. Entonces, ¿qué no es un libro? Voy a volver a este punto, pero ¿qué no es un libro? Porque decir que es un libro ya está, lo pueden googlear, se lo dice el chat GPT con todas las citas que quieran, pero ¿qué no es un libro? Yo les voy a contar, un libro no es un texto. Un texto no es un libro. Hubo que esperar hasta que venga Gutenberg, colocar a todos los tipos móviles, porque el texto de la Biblia ya existía. Hacía 500 años que existía la Biblia, más o menos. Entonces, y textos había muchísimos, hace más de 6.000 años. Hace 6.000 años que está la epopeya de Gilgamesh, que es el primer texto épico que se conserva, ¿no? Entonces, 6.000 años. Para que un libro sea un libro tiene que existir un editor que comprenda qué es lo que dice este libro. ¿Qué es este libro? ¿Qué es? Porque, bueno, y tiene que existir un diseñador. Indefectiblemente, ineludiblemente tiene que haber un diseñador editorial. Esto tal vez para muchos editores sea una mala noticia, ¿no? Porque con tantas herramientas que hay ahora, que
le decís desde el inodoro, haceme un libro que sea así, asá, y que me transmita dinamismo, ¿no? Es una palabra que se escucha mucho en las aulas de las facultades, ¿no? Dinamismo. Entonces el aparato te hace ese libro y después lo sube a Amazon. De hecho, está sucediendo que hay máquinas que hacen libros completos, tapa todo, lo suben a Amazon y lo venden prácticamente sin intervención del ser humano. El problema es que los libros que se están imprimiendo con papel que se saca de los árboles son para que los lean seres humanos. Entonces, yo pienso que hay una forma de recomponer este tejido que parece una tela vieja y rota a propósito, rota intencionalmente, es que el editor busque no solamente en el autor, cosa que muchísimos editores no lo hacen, buscan en el texto nada más, y desde su subjetividad, desde su ego, buscan en ese texto algo que puedan encontrar sobre la base conceptual de su propia experiencia, de su propia educación. Y yo creo que hay que buscar más allá, hay que buscar en el autor. Hay que profundizar mucho en aspectos psicológicos del autor. Si el diseñador, el editor, no tiene esa capacidad, es interesante que trabaje de la mano con una psicóloga, un psicólogo. Así como muchas veces los diseñadores trabajamos interdisciplinariamente con sociólogos, con antropólogos, bueno, con semiólogos. Y fundamentalmente, y esto viene inmediatamente después, o es simultáneo, el estudiar al lector. Esto te lo propone el autor, ¿no? El autor muchas veces tiene a ese lector potencial, ¿no? El autor al estar leyendo, le está hablando a alguien, y a veces no lo sabe conscientemente. Bueno, nosotros tenemos que ser psicólogos también, en extraer. Yo hago un montón de trucos de los años en que fui director de teatro y de circo contemporáneo. Desarrollé trucos para la construcción de personajes que me sirven también para esta, esta definición de ese lector modelo. Entonces, cuando tenemos el qué es este texto, qué cosa es, porque nosotros buscamos que el libro sea un artefacto, ¿sí? Quédense con esta palabra. Entonces, cuando tenemos el qué es ese libro, entonces vamos a buscar el cómo, y el cómo lo vamos a encontrar en los lectores. ¿Cómo son? ¿Cómo es ese lector potencial, ese lector ideal? Y el cómo no es, bueno, es de Buenos Aires. No, es muy fino el tuneo, la afinación. Para comprenderlo hay que comprender muchas cosas, sobre sus hábitos, sobre cuánta plata tiene para comprar un libro, ¿no? Digo, pregúntenle ahora en este momento podemos estar preguntándole a las personas que están viendo esta charla y que son editores, ¿cuántos se pusieron a estudiar a estos lectores potenciales para saber, entre muchas otras cosas, esto que es tan importante de cuánta plata tiene este lector para comprar libros?
Porque eso te va a decir cuánto tiene que costar el libro, entre otras cosas. Y entonces eso te va a decir, va a condicionar no solamente muchos aspectos del diseño, sino también de la edición. Cómo yo voy a trabajar ese texto para que ocupe menos espacio y a la vez para que sea legible. Creo que muchos hemos cometido errores en pos de la expresividad de la composición, a veces eh, poner un poco en jaque la legibilidad. Yo ahora, la verdad es que no tengo mucho aumento, pero sin anteojos no puedo leer un libro. Yo desde hace años que tengo una empatía sumada y que creo que hay que hacerlo desde el comienzo. Trabajar en cuerpos grandes, trabajar en cuerpos grandes. Y como esto, bueno, hemos trabajado con Cris Ladaga, que dirige en Barcelona un posgrado en accesibilidad muy recomendable. Y es súper interesante el planteo que se está haciendo, que ahora en Europa es ley. Pero entonces, volviendo a todo este proceso, eh, ¿voy bien? ¿Me están siguiendo? ¿Va bien el hilo? Vale, hay muchos pulgares, así que voy a seguir. Agárrense. Eh, entonces vamos al cómo. ¿Cómo hacemos esto? Y en el cómo viene el concepto. Que el concepto, que muchas veces en algunas escuelas de arte se ve como una nebulosa, como un fantasma así sospechoso que se esconde detrás de la cosa, pero que no te lo puedo explicar. Yo soy tu docente, pero no te lo puedo explicar porque no te estoy haciendo ningún bien si te lo explico. Bueno, eh, el concepto está en el código de este interlocutor al que nos vamos a dirigir. Es como aquellos juguetes de los nenes de 1 año, 2 años, que tienen formitas. Uno tiene la estrella, otro tiene un círculo, un triángulo, un cubo, que se colocan ahí. Y si vos querés meter el triángulo donde está la estrella, vas a hacer un montón de ruido, pero no entra. El concepto es así. Vos tenés que tomarlo de las formas cóncavas que están en el código cultural y en ese recorte del código cultural. Porque voy a hacer otro paréntesis. Nosotros vamos a trabajar, les voy a adelantar el futuro, los editores felices van a trabajar para públicos pequeños. Los que corran otra suerte van a trabajar en mega grandes editoriales y van a ser muy infelices y van a sufrir muchísimo hasta que un día ya no van a sentir ningún tipo de pasión por hacer un libro. Pero los que no, los que tengan coraje y se jueguen van a trabajar con, esto lo hablábamos hace un par de años con Norberto Chávez, y a él le pareció muy interesante esto, la creación, el no ir detrás de las audiencias, sino el cultivo de audiencias. Que eso es algo que Volkovich Editores viene haciendo de una manera muy a lo Sandokan, muy inteligente, ¿cómo se dice? Intuitivamente, Volko, y con mucha constancia. Y entonces, pero esto es algo que se puede hacer por distintas vías, pero bueno. Entonces, en este cultivo vos no necesitas que te vean y reciban en tu Instagram o en donde sea 20.000 falsas personas o 20.000
bot de Meta. Vos lo que necesitas es que te compren 150 ejemplares para que la cosa funcione, o 300, o 50. Entonces, podés crear tu audiencia, podés crear ese... Y es más fácil de estudiarlos, porque si vos tenés un público cautivo de 200 personas, entonces es más fácil conocerlos a ellos. Bueno, en y luego, si no, si hablamos de públicos más grandes, o de sectores sociales más grandes y disparar así más como con perdigones, eh, la definición de audiencia es otra, pero también hay que hacerla. Entonces ahí es donde nosotros tomamos, de ahí, de este código que tiene el interlocutor, tomamos los elementos, tomamos el concepto. El concepto no lo creamos, no lo inventamos. Es algo. Cuando entendimos qué es este libro, entonces vemos en qué forma encaja en el código de esta gente. O sea, qué es lo que esta gente va a entender o va a recibir, cómo va a entender esta cosa. Y una vez que entendemos, que comprendemos cuál es el concepto, qué concepto tiene esta gente de el beso. Entonces, cuando lo entendemos, podemos pasar a tomar un partido, porque el concepto normalmente es algo genérico, no genérico, pero es algo muy general, muy abierto. Entonces necesitamos afinarlo para que esta pieza, este libro sea único. No hay otro beso como este. Entonces ahí pasamos al partido conceptual. Y el partido conceptual, que eh, es una herramienta fundamental para el diseñador de comunicación, que en muy pocas escuelas se estudia y se trabaja. Yo lo aprendí, lo estudié, y todos los alumnos en la cátedra de Daniel Volkovich en la Universidad de Buenos Aires, que más que una cátedra ha sido una escuela para muchos de nosotros. Y este tema es un tema del que ahora se está hablando incluso en algunos ámbitos en España, pero que acá, y en cada país, el diseño se ve de una manera distinta. Yo hace un ratito fuera de Coso estaba hablando, elogiando al diseño y el pensamiento de diseño italiano, pero que no tiene mucho que ver, curiosamente, con cómo lo vemos nosotros en Argentina o cómo se ve aquí, que estamos pegados, ¿no? Bueno, entonces el partido conceptual, yo les recomiendo que todo este proceso de conceptualización lo estudien. Yo menciono algo en el libro, que es este primer libro, y en el último libro que hice como autor, que acaba de salir en España, y pronto va a salir en Volkovich Editores en Argentina, que es ese, que se llama Germinal, y vamos a hablar un toque de eso después. Entonces, cuando tenemos el proceso conceptual, ya tenemos el libro en realidad. Parece que faltara todo el trabajo, pero no sé, yo hice un libro de 900 páginas en 13 días, sin dormir, estaba como ese de los Simpsons, como Apu, estaba, pero digamos que hacer se puede. Yo normalmente cada vez le dedico más tiempo a hacer un libro. Y algunos colegas me han dicho, no, pero eso sería imposible para nosotros. Nosotros, si en un mes y medio no tenemos el libro en la calle,
bueno, yo elijo esta forma, le doy esta forma a mi estudio, a mi buró, mi boutique editorial, manejo otros precios también, manejo otros. Por supuesto, si un libro me lleva un año, el trabajo es distinto. Un libro nunca es redituable para el autor ni para el editor. Es más redituable para el publisher y para el distribuidor, pero sobre todo para el distribuidor. Entonces, no es una cosa que nos movilice realmente. Entonces le podemos dedicar el tiempo que merece. Pero les decía que el libro ya estaba hecho antes de ponernos, antes de abrir ningún programa de diseño ni nada. Volko me decía hace unos días que le había aconsejado a un grupo de alumnos que se pongan, que están usando Canvas, perdonen, para hacer un libro. Yo les recomiendo que investiguen mucho y que si no tienen ganas de trabajar y de investigar, directamente no lo usen, pero hay muchas herramientas que se han ido plasmando en, en una herramienta profesional como es el InDesign, que viene de la confluencia de otras herramientas, pero que incluye la evolución de la composición de textos. Pero digo, la herramienta es totalmente secundaria. Se pueden poner con un papel de diario si quieren, y, y pueden ponerse a trazar líneas, se pueden poner a pergeñar el cómo va a ser gráficamente ese libro. Pero el tema es que yo decía, si tenemos todo el proceso conceptual, nosotros ya sabemos que en el proceso vamos a ir sabiendo que sí va, sí o sí, que no se puede quitar de ese libro, y que va porque tiene que estar, para que ese libro hable desde la tapa al interior de eso que queremos hablar. Y además, sutilmente, que no lo haga de una manera grosera. Es decir, no sé, quiero hablar de, no sé, quiero hacer Pinocho, entonces pongo una tipografía que es toda con palitos de escarbadiente, o de, no sé. Estoy hablando de un extremo bastante idiota, pero eh, no buscamos eso, buscamos que a través de la sutileza, esta sutileza se da en capas que también te va dando la experiencia. Por eso yo recomiendo muchísimo a todos los editores que trabajen con un diseñador gráfico. No, que no trabajen con un diseñador gráfico editorial, que trabajen con un excelente diseñador gráfico editorial, alguien que les pueda probar, que sabe lo que está haciendo, que sabe por qué lo está haciendo, que no les discute la mancha, porque fíjate que acá pesa menos o pesa más. Que les diga por qué tiene que pesar más y por qué tiene que pesar menos en este caso. A quién va dirigido, por qué, bueno. Entonces, decía, tenemos el proceso conceptual, tenemos el libro. La tapa tal vez no apareció todavía, pero empezás a saber qué es ese libro. Y entonces ese libro, por ejemplo, el Tónico Chávez es cuando Norberto Chávez me trae escritos de toda su vida, aforismos, había hecho ya un libro antes que habían publicado en Gustavo Gili, que le habían puesto desafueros, jugando con la palabra aforismo, ¿sí? Que me parece que es interesante, es un juego intelectual interesante, pero no está, no está hablándole al lector, ¿no? Entonces, yo lo que pensé acá fue que en realidad no tenemos que pensar en
la forma que tienen estos textos. A mí qué me importa si son aforismos, si son poemas. Lo que importa acá es que son mensajes comprimidos, cada uno es un mensaje, un pensamiento, una reflexión muy profunda, comprimida en un fragmento de vida, en un fragmento de existencia, de letras y de muy breve. Entonces, yo lo que entendí es que este libro era un frasco de comprimidos. Así es como surge el tónico Chávez. A veces el libro, miren, yo les voy a mostrar una cosa que me pidió Volko que les muestre. Yo no sé si ustedes me están viendo en una pantallita así vertical o en una pantalla paisada. Ah, joya, buenísimo. Yo les voy a decir que yo no soy muy amigo de los libros que tienen cosas que se sacan o... Para eso están los pop-up, son re lindos. Cuando yo era niño, y mis hijos le dieron mucha bolilla a los libros de pop-up hasta los 2 años de edad, más o menos, 2 años y medio. Está bueno. Y si de última vos querés hacer un libro de maquetas de arquitectura, ya tenés, ese es el formato. No lo dudes. Hacé un libro de pop-ups. Todos los libros de maquetas de arquitectura, por favor, hagan pop-ups y hagan los mejores libros y seamos felices de tener una biblioteca donde sacás y vas abriendo las maquetas así, y tocando y eso. Pero para mí el códice ya tiene suficientes problemas adentro. Hay mucha sutileza dentro del libro. Y se los digo yo que he hecho edición y sigo haciendo ediciones, lo que hoy se llama disruptivas, en formato no convencional, y una de ellas, que es un caso interesante, además muy querido para mí, se llamó Tela Magazine. Y les voy a mostrar cómo es la revista, cómo era la revista. Bueno, este es el número 7. Tela Magazine era una bolsa, esta es la contratapa, y esta era la tapa. Este número, el concepto, este número era bello. Y es muy así. Después, el número 3, no los tengo todos, tengo unos cuantos más, pero no todos. Era el punto, que tiene una trama de puntos, bueno, muy linda. Y les voy a mostrar otra más, no me voy a perder toda la agro, el número 5. No las tengo abiertas, y como son los últimos ejemplares que me quedan, si alguien tiene, Volko tiene en su casa, Ale Ross tiene en su casa, y hay algunos otros diseñadores que tienen alguna Tela Magazine. Bueno, Tela Magazine no venía dentro. Esa bolsa es la revista, es una metonimia del consumo. Yo quería criticar el consumo de la industria de la indumentaria, de la moda. Me metí en contra de la moda derecho. Después hice algo mucho más grande, pero... Y la revista empieza a jugar con el transmedia cuando recién se estaba escribiendo sobre transmedia. Yo no había leído nada del tema, además. Porque la revista de repente adentro tenía muchas piezas sueltas, tenía un cuerpo fijo, que era una ficha de diseñadores independientes, desconocidos, que después pasaban a estar en un libro. Y luego tenía un cuerpo de entrevistas, y luego tenía un montón de piezas que tenían que ver con el concepto de ese número, muy distintas. Entonces, y podía tener piezas sueltas, cosas como
no sé, Agro tenía la última página era una bolsita con semillas de lino. Bueno, pero Tela Magazine se llegó a distribuir en 11 países. Estuvo en el MoMA, en el Pompidou, en el Palais de Tokio, en el Malva, en todos lados estuvo. Y en 11 países. Estuvo se distribuyó en 11 países en un montón de ciudades. Y todo lo hacíamos en forma independiente, sin presupuestos. Nos patrocinaban empresas que decían no puedo no estar acá porque era. Pero creció tanto que de repente yo tuve la necesidad de. ¿Y por qué creció tanto? Porque estábamos respondiendo a las necesidades reales de un grupo de personas reales que son los diseñadores de indumentaria. Yo me enfoqué, dije, quiero trabajar con este sector, vi la situación por la que viven, ¿no? Por la que pasan, la situación que viven, los diseñadores gráficos también, ¿no? Se egresan, pasan 5 años buscando la manera de los que no son acomodados, o la mamá es famosa en no sé qué, o hay guita de sobra, entonces no pasa nada, o lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente lo que sucedía, y sigue sucediendo, y tal vez ahora sea peor, es que a los 5 años ya agarraban el kiosco del padre finalmente, estaban totalmente hechos pelota, puteando porque esa carrera no la soporto. Entonces, quise crear un medio que ayudara a los diseñadores independientes a llegar a la población porque estaban prohibidos en ese momento. Acá, allá, acullá, en todos lados. Estaba prohibido el diseñador independiente porque siempre en todos los países, en todas las grandes ciudades, había los 5, 6, 7 súcubos de la industria de la moda, los acomodaditos, los niños de la moda, de los que la gente habla, ¿no? Y esos, para poder venderte a vos y que vos hipoteques la moto para comprarte un calzoncillo de esa marca, tienen que existir que no haya tanta oferta. Entonces, su trabajo no está, de todo este imperio, no está solamente en hacer que la gente vea solamente lo del otro, sino en hacer que la gente no vea la multitud de propuestas que hay. Y yo partí también de una premisa militante, una premisa política, que es cultural, que es que cuanto mayor diferencia vemos, nuestra mente se predispone más para pensar diferente, para aceptar diferencias y para no caer en la pelotudez de discriminar a cualquiera por ser distinto a uno. Pero además, la ropa son como carteles que van cubriendo a lo que más identifica al ser humano, que es otro ser humano. Entonces, lo que nosotros vemos del otro lado nos convence, nos taladra, nos trabaja. Yo recuerdo un año lleno, toda la gente acá con ropa de camuflaje militar. Año 2002, creo. 2001 empezó. Todo. Las camperas, los bikinis de las chicas, los calzoncillos de los chicos, las cofias de cocina de la mamá. Entonces, claro, cuando vas a la playa y ves a esa chica que te enamora
en esa bikini, y la guerra no debe ser tan mala. Cuando vos ves a tu mamá cocinándote los ravioles con una cosa de fajina militar, y bueno, la guerra no debe ser tan mala. Pero claro, estaban preparando a la sociedad europea para que acepte, se quede calladita, no pase nada con la guerra. Y es así como funciona, así de simple. Entonces, yo creí que difundiendo la diversidad, y la verdad que ganamos muchas batallas y en algunos aspectos cambiamos la guerra, cambiamos el juego. Y eso estuvo bueno, porque éramos una pulga, así, ¿eh? Y entonces la revista creció tanto, Tela Magazine creció tanto que no había capacidad para meter a tantos diseñadores en estos 3 cuerpos que había. Entonces tuve que inventar una revista dentro de la revista. Y ahí surgió Fashion Freak, que era eso, una revista dentro de la revista. Yo necesitaba hacer una editorial de indumentaria, o sea, foto, donde se vea ropa, pero muy extensa. Y en un momento en el que los editoriales de moda eran una chica tirada sobre un montón de cartones que parecía de Derelicte, de la película esta Zoolander. ¿Viste? Todos así que parecía que se habían caído del pullman con un desastre, todo desaturado, muerte, anorexia y terrible. Entonces, decidimos ir totalmente a la contra. Color saturado, sexo, erotismo. Sexo no era pornográfica, ¿no? El formato, el medio que me ayudaba para hacer esto era la fotonovela. Entonces refloté este formato y hice esta fotonovela. Este es el episodio 6 de la fotonovela, que era, bueno, hacíamos una producción fotográfica de cine, con camiones, con 100 y pico de personas trabajando, bueno, cerrábamos el parque del Tibidabo, cerrábamos el pueblo español de Barcelona y hacíamos ahí adentro una magia hermosísima. Y esta revista, que iba dentro de la revista, que es una fotonovela, Tela Magazine, se convierte en una estrategia transmedia que contiene un festival, un programa de radio, un micro en televisión, distintos medios, y en los eventos había muchísimas actividades participativas donde la gente dialogaba y modificaba los espacios o las piezas o eso, el artefacto de una manera transmedia presencial, habitable. Y bueno, el Fashion Freak se convirtió en una cosa enorme. Tal vez alguno de ustedes lo haya oído nombrar. Si no, lo googlean y pueden enterarse. Lo cierto es que yo dejé de hacerlo en el 2012, hicimos la última edición. Cerramos en Argentina, en Buenos Aires, con 460 personas trabajando. Hicimos una fotonovela, la última en la isla Martín García. Y yo entendí que era el momento de lo que nosotros presentamos YouTube Live. Fuimos el primer evento cultural que se hizo en Latinoamérica para YouTube Live. Y ahí vi, hace tiempo que yo venía trabajando el streaming como parte de un recurso editorial, ¿no? Piensen que todo esto de lo que estamos hablando es editorial. Editar no es poner en página solamente. La página es
está en todos lados. Ustedes reciben un material de la mano de una persona, viva o no, paréntesis, acabo de publicar un libro de Antonio Manucius, sobrino de Aldus Manucius, un libro del año 1515, que estaba inédito en todos nuestros idiomas. Y fue una experiencia muy interesante también, desde el diseño también, porque es una bitácora que el tipo hace. La historia del tipo es maravillosa, increíble, bueno, pero él introduce la arroba dentro del texto. Entonces, y la forma en la que usa estos signos hacen que un texto hoy sea muy difícilmente componible. No sé si dije bien la palabra. Me mareó de recordar todas estas arrobas. Pero digo que ahí no tenía la posibilidad de dialogar con el autor, y no personalmente, pero es un viaje muy lindo el de tomar este texto y leerlo 2, 3 veces. Yo conozco gente que diseña tapas de libros, gente que tal vez incluso hasta ustedes conozcan, que diseña tapas de libro y el libro lo leyó en diagonal, o se lo contaron, le mandaron un resumen. Claro, si cobras 50 euros una tapa de un libro, y sí, no te podés leer todos los libros que necesitas para hacer un guiso de lentejas, no te los podés leer. Entonces, claro, pero yo desaconsejo ser ese tipo de diseñadores editoriales, ese tipo de editor. No tiene sentido. Elijan otra cosa. En todo caso, algo que sea más instantáneo, no sé, cualquier cosa. Diseñar juegos electrónicos, o hacer banners con inteligencia artificial para TikTok, o no sé, o hacer churros, o cualquier otra cosa que sea tac, tac, ahí lo tenés. Los libros es otro viaje, es un viaje muy, muy profundo. Entonces digo, cuando vos te metés eh, y dialogaste con el autor y tenés estas herramientas, eh, se te empiezan a presentar las, las soluciones a las necesidades se dan solas. No, eh, no hay tanto de la creatividad. Yo no creo en la creatividad. Y lo del talento, no sé. Yo cuando entré en diseño gráfico no podía entender que a la gente le produjera algo una pintura. En mi casa estaba lleno de obras, había hasta reproducciones de Muja, eh, eh, pero a mí me gustó siempre la música desde que nací. Tuve que atravesar la Universidad de Buenos Aires la FADU, este, para que de repente ahora voy al Prado y me quedo 4 horas arrodillado así, delante del Jardín de las Delicias, porque me conmueve y me sacude muchísimas obras. Pero eh, quiero decir, a mí no me motivaba tanto, digo, no creo que venga de algo. Creo que hay mucho de estudio, mucho de práctica y de observación. La observación es muy importante. Esto es de lo poco que todo el tiempo les inculco a mis hijos. Observar a los demás, observar al otro. Y como esto también en la profesión, en lo que hagamos, ¿no? Observar a los demás. La observación es mirar con la mente, ¿no? Ver, mirar, observar. Distintos niveles
de profundidad en este aparato de la percepción. Entonces, yo si quieren, les voy a mostrar una boludecita que hice, la hice recién, hace un ratito porque pensaba dejarlo de lado, pero creo que para algunos que quieran algún tip práctico, creo que, todo lo que dije me parece bastante práctico porque estoy por un poco abriendo la cocina. Volco me había pedido también que hablara sobre por qué yo de hace años estoy, muchas de las tapas, todas las tapas que estoy haciendo desde hace años, son físicas, son cosas reales, objetos físicos, como por ejemplo, Inadaptado de Chávez, de Norberto Chávez, lo hice así. Esto es un enchufe, esto ¿cómo se llama? Bueno, triqui, no me acuerdo cómo se llama. Tengo estas lagunas. Mejor que me olvide de esto y no me olvide de otras cosas que no me estoy olvidando. Esto es un enchufe que encargué por separado. Esto por un lado, esto por otro, a distintos proveedores en California. Esto es de 1950. La tapa es de 1950, esto es de 1980. Y esto es un papel de empapelar de Alemania, que me lo mandaron todo por internet en el momento del COVID. Lo hice todo sin salir de casa. Bueno, y voy a mostrar, si quieren, también la base, la tapa de Germinal, del libro Germinal. Lástima que no saqué el stencil, pero bueno, esto es un material que se usa para packaging, para envolver cosas, y te lo encontrás en la basura, es de la basura. Esto es de la basura, está sacado de la basura. Entonces, bueno, le pinté un stencil que había diseñado en el año 2000, parte de una serie de stencils críticas contra el capitalismo y el imperialismo cultural, y bueno, bla, bla, bla. Y bueno, ¿por qué creo en esto? No como no como un partido estético, es una toma de posición ética, porque en todas estas tapas hay errores. En todas las tapas hay algo que no está perfecto. Y la máquina no lo puede hacer eso. Yo sí. Y el ser humano lo percibe. Entonces, cuando vos agarrás una pieza hecha por la máquina, y dentro de un tiempo lo vamos a empezar a ver, tal vez ya lo estamos viendo y no nos damos cuenta, o tal vez alguno de ustedes sí ya está dando cuenta, pero vamos a empezar a ver gente que ya lo vimos con la ciberdelia en los 90, pero ahora va a ser muy heavy la cosa. Entonces, la gente va a empezar a tener fragmentaciones en la realidad. Ya mucha gente vive dentro de la máquina. Bueno, nosotros, como decía, ¿qué pasa si trabajamos para comunidades pequeñas? Si de repente se pone en Argentina o en México o en donde estén viendo esto, se pone, o para vos particularmente como editor, se pone muy difícil publicar de tal manera, entonces tenés que publicar de una manera más rudimentaria o más económica, o la importancia que tiene llegar y tocar.
a ese otro ser humano que está buscando un libro. Porque tarde o temprano va a pasar en la sobresaturación. O sea, primero nos metieron Harry Potter, después nos fueron metiendo un montón de basura. Ojo, perdón, no quiero hacer un juicio sobre Harry Potter. No vi los libros, no leí la película, no me importa poquísimo Harry Potter, pero digo, ya nos metieron todos estos bestsellers y ahora lo que viene es peor. Entonces, el ser humano, y no necesariamente personas cultas que hayan super leído, no necesita ser Borges, nos va a pasar a muchísimos de nosotros que vamos a leer, ya seguro que les pasa a muchísimos de ustedes, que leen, que agarran un texto y dicen, no, porque esto lo hizo el hijo de, lo hizo con el chat, con el Gepetto, le digo yo, porque encima te hacen creer que vos manejás algo, pero el títere sos vos, el titiritero es otro. Entonces, volver, y ahí voy de nuevo al tema de, y tal vez esto circula lo de irnos al campo, ¿no? Volver a trabajar lo humano, que es la imperfección, el sentido, el sentir esto. Yo no pinto, no dibujo a mano, no, las artes plásticas nunca me movilizaron. Ahora sí me movilizan para ir a verlas, pero estoy no años luz, estoy una humanidad luz de distancia. Pero, por ejemplo, para una tapa tuve que hacer yo, y lo decidí, tuve que hacer yo un trabajo de collage con pintura al óleo y qué sé yo. Quedó aceptable para lo que yo estaba buscando. Y digo, no es necesario que uno maneje todos los lenguajes, pero sí creo que es interesantísimo el hecho de volcarse a que los libros, desde la tapa hasta el colofón, sean libros humanos, sean hechos por un ser humano que pensó en las constantes y las variables de este sistema, teniendo en cuenta al otro que lo va a leer. Y entonces, teniendo en cuenta al otro, yo les voy a contar ahora, les voy a hacer un cierre técnico. El cierre metafórico creo que lo acabo de hacer. Ahora podríamos irnos todos a casa, acá a la 1 de la mañana, pero estamos todavía re bien. Pero les quiero mostrar una cosita. No recuerdo si podía, a ver, si podía compartir pantalla. Sí, acá lo veo. Bueno, y tiene que ver con cómo llegamos, porque es una cosa que me había pedido Volko. El tema de, hablamos bastante de la tapa y del concepto y cómo planteamos el interior del libro. No nos vamos a meter en eso. Teníamos una hora para hablar de todo. No les puedo contar nada. De hecho, les voy a decir una cosa. Ustedes pueden hacer una carrera universitaria en este tema. Y además después pueden hacer un montón de cursos online, hay un montón de cosas y verse en millones de tutoriales. Pero nada realmente se enseña en ningún lado. Se aprende. Ustedes tienen la suerte, tenemos la suerte en Argentina, de tener universidades públicas, tener escuelas que abren puertas a la gente para darles esa plataforma, para ponerle los problemas, para, para invitarlos a que hagan el camino, pero es el alumno el que tiene que andar el camino. Y yo como alumno disfruto muchísimo cada día, caminando y en bicicleta, este camino.
que es lo más lindo que tiene, porque vos agarrás un libro y aprendés un mundo nuevo. O sea, yo ayer era una persona, cuando terminé este libro, ahora tengo un montón de cosas más en la mente, para charlar en el ascensor, no tengo ascensor, pero por ejemplo, para eso, en general. Entonces les voy a mostrar una cosita que es, a ver, compartir pantalla. Esto es. Ah, fantástico. Un momentito. A ver si... Ah, no, me dice que no puedo compartirlo. Se lo perdieron. Bueno, se lo voy a contar igual, y muy rápido. Tal vez a esto dé el pie para una charla futura en la que pueda hablar puntualmente de este tema con gráficos y con... eh, ¿cómo, cómo construyo una, una caja de texto? ¿Cómo construyo? ¿Cómo defino cuáles son los márgenes? Eh, ¿Cómo defino cómo tiene que ser esa mancha? ¿Cómo lo hago yo? Y otro lo hace genialmente de otra manera. Pero les quiero contar, ya que estamos, ya que estamos acá y que mañana no sabemos, ¿tenemos tiempo? ¿Vale? ¿3 minutos? ¿5 minutos? Sí, sí, nos podemos extender un poquito y en el momento que ustedes digan sería bueno que también las personas que están asistiendo puedan me echar alguna pregunta, algún comentario. Buenísimo. Y ahí me tomo un mate. Bueno, se los digo rápido. Miren, hablemos de estructura y grilla muy por encima, pero y muy rápido. Eh, Cuando nosotros sabemos eh, de cuál es el espíritu de este libro, qué es este libro, entonces podemos decir, bueno, tenemos escuelas que hablaron de esto, ¿no? Tenemos la página veneciana, la escuela suiza, de la tipografía renacentista italiana, Manusius, que además inventó la tipografía itálica. O sea, antes los libros, perdón, voy a hacer un pequeño inciso, antes los libros eran el libro de Gutenberg, ¡ah, qué genio Gutenberg! Bueno, eran para la iglesia nada más, no eran para que los lea la gente. Eran libros enormes que se ponían sobre una mesa, eran gigantes. Entonces, eh, Aldus Manutius inventa una familia tipográfica eh, que podía ser impresa en tamaños mucho más pequeños, cuerpos mucho más pequeños y además combinada, que es la itálica, que es combinada de tal manera que ahorraba mucho espacio y a la vez inventa el libro como lo conocemos hoy. Ellos lo llamaban libro de bolsillo, pero inventa el libro para el pueblo. El libro del códice que conocemos, en el códice ya lo había planteado, ya se había planteado antes, mucho antes de Gutenberg, pero Gutenberg lo plasma con imprenta, que lo puede reproducir muchas veces igual. Pero ahora, Manusius, el veneciano, decide hacer el libro para todos. Y esto implica también otras formas de estructura. La Bauhaus también se metió en el tema, el constructivismo ruso también se metió en el tema, todos nos dan información, el dadaísmo también se metió en el tema, todos nos dan información sobre cómo trabajar la estructura. Después, el modernismo, digamos, la editorial que se dio en Italia, en Holanda, que presentaba grillas flexibles, ¿no? Es un sistema mucho más abierto, con variaciones. Y luego, digo,
si, por ejemplo, para el libro de Aldus Manutius, díganlo mentalmente, ¿qué tipo de estructura utilizarían? La página veneciana, la escuela suiza. Bueno, la página veneciana, evidentemente, es, o sea, es cantado que tenía que ser para este libro, pero es una estructura ya dejada de usar, está en desuso. Entonces, ¿cómo hacemos para que...? Entonces ahí nos metemos en formatos de página, que en un momento como este, donde hay que hacer un máximo aprovechamiento de papel, eso entra en diálogo con el impresor. ¿Hasta qué tamaños en relación a estas dimensiones convendrían para que no se desperdicie papel y para que, bueno, entonces luego hay que volver a hablar con el impresor, idealmente digo, ¿no? Después de esto que les voy a decir. Entonces, una vez que elegimos el tipo de estructura, que a mí me gusta también experimentar en otras formas de encontrar la estructura. Para empezar, planteo la doble página abierta, planteo la página cerrada y lo primero, supongo que todos ya lo vieron, empiezo a trazar medianas y diagonales y le empiezo a encontrar proporciones estudiadas o proporciones que yo veo. Cuanto más uno reticula el espacio, más trampas se está haciendo. Así que eso no vale. O sea, vale, pero vale en una instancia posterior. Entonces, les voy a contar un método que a veces utilizo yo y que se me ocurrió a mí, que, digo, se me ocurrió a mí, no lo vi en otros lados, pero puede ser que a veces se nos ocurren las mismas cosas en distintos lugares del mundo sin conocernos. Pero, que es, yo tomo la caja de X como módulo, como módulo de repetición, como hacen los arquitectos, como decíamos, como el modulor de Le Corbusier, y lo tomé de Le Corbusier. La primera charla que di en la FADU fue para una cátedra de tipografía donde fui docente y alumno, la de Luis Wolfart, que también es un genio y utilizo esta palabra muy poco, pero hay que decirlo. Y entonces tomo la caja de X minúscula de la familia tipográfica que ya me viene dada por el concepto, o por lo menos hay varias fuentes que están en esa línea. Para este libro de Manusio fue claramente Aldina, que la diseñó Saf, pero es una fuente que yo no usaría para componer texto hoy, pero bueno, con la ayuda de Volco conseguí que los autores me pasaran de Canadá una nueva versión que hicieron, que está buenísima y más extendida, que me permitió... Pero la cosa es que finalmente usé Aldina, que es una familia tipográfica hecha por Saf, inspirada en las fuentes de Aldus Manutius. Todo te tenía que hablar de ahí, de ese lugar, desde la página, bueno. Pero entonces tomo la caja de X, veo las proporciones que tiene, ancho por alto, y entonces empiezo a jugar con esas proporciones. Veo el cuerpo que voy a usar, veo la interlínea también, y entonces con la interlínea genero la grilla. Entonces, genero la grilla y trato de que sea, que el alto de página sea múltiplo de esa interlínea. Si la interlínea es 12, por ejemplo, la página total me tiene que dar 244 puntos, su equivalente en milímetros. Si no me da eso, entonces le pregunto al impresor, che, ¿podemos cortarle 5 milímetros acá? Entonces
trato de buscar que todo sea un despliegue de ese signo tipográfico, porque la tipografía es el átomo, es la materia prima atómica de todo esto que vamos a ver. Luego va a venir, y yo no lo vamos a hablar ahora, se lo juro, cortamos acá, luego va a venir cómo trabajamos el texto por dentro. Pero, entonces decía, si yo puedo modular, bueno, puedo usar la caja de X también para definir la mancha. La mancha, puedo decir, casa súper bien con la escuela veneciana, si la pongo de esta manera, si agarra estas dos diagonales, me quedan, entonces ahí voy a tener unas dimensiones que podrían llegar a parecer caprichosas, pero que responden a proporción áurea, responden a proporciones que están dadas por el soporte, porque siempre que tenemos una página, una pared o lo que sea, tenemos un ancho por un alto, con lo cual tenemos proporción, siempre, siempre. Siempre vamos a tener diagonales, vamos a tener subdivisiones de esas proporciones, que son distintas, no es lo mismo. Si tenemos una página de 20 por 30, que si tenemos una página de 30 por 30. Las diagonales y los encuentros van a caer en distintos lugares, y ahí es donde va el ojo, aunque la página esté en blanco. No existe la página en blanco, les quería avisar eso también, no existe, ya viene subdividida. Y esto lo sabe muchísima gente que trabaja en esto. Entonces, eso es una... Y después, las ideas, por todo lo que les vengo explicando, ya van a ver que cuando llegás al papel ya venís, ya no viene en blanco, ya viene cargado. Al papel ya tenés que venir con toda la tinta para tirársela encima. Entonces, bueno, digo, la caja también la puedo hacer con la proporción de X, y luego trabajo con el cuerpo y la interlínea como medidas de modulación, y esta interlínea me permite hacer una grilla que a la vez puedo utilizarla con otras funciones. Puedo girarla a 90 grados y hacer que esa división también sea vertical. Entonces, que cada tantos módulos de repetición me dé una medianil, una caja, una columna, otra columna. Me permite incluso, ¿y cómo hago para colocar, quiero poner fotos disruptivas, porque este público está acostumbrado a mirar, a leer así, porque como se pasan todo el tiempo con el móvil así, entonces las páginas convienen, bueno, puedo girar toda esta grilla 45 grados y empezar a cortar imágenes de otra manera, puedo hacer de todo con estas grillas. Todo vale mientras no sea por capricho. Todo vale si, y no buscarle después, esto lo hacen muchos profesionales, muchos de ustedes que no lo hacen en sus casas, se sorprenderían de ver profesionales consagrados que cuando les hacen preguntas en una revista o cuando hablan con sus alumnos o qué sé yo, tratan de encontrar una justificación a algo que hicieron caprichosamente antes. Para mí, no hay tiempo, ni lugar, ni nada. Hay tanto para decir cuando vos te metés y te apasionás con esto. Hay tanto para decir, y hay tanta gente que estudió, y uno mismo que estudió y que buscó formas, y vamos encontrando y diciendo, tengo un problema acá que no lo resuelve, bien, perfecto, no lo resuelve nada de todo esto. Pero ¿qué pasa si yo rompo esto? ¿Cómo lo rompo? Ese es el tema. Lo rompo así. Lo rompo con esta diagonal, lo rompo utilizando este método que a mí se me había ocurrido un día, cuando recién me desperté, o lo que sea. Entonces, por un lado es una profesión apasionante, es hermosa, estamos haciéndole un bien a la humanidad, ayudando a que haya libros, pero solamente si estos libros son buenos, solamente si estos libros logran conectar al autor con el lector,
al mensaje con la mente y con el imaginario del lector, que luego lo va a poder multiplicar a la vez. Entonces un libro vale por 1000. Un solo ejemplar vale por 1000. Así que bueno, los invito a que sigan estudiando toda la vida, que se esfuercen un montón, que se diviertan mucho haciendo libros y hagamos libros, no hagamos pequeñas unidades de guerrilla. Si alguno necesita hablar algo sobre el tema, pueden buscar Germinal, que está buenísimo, que ahí toco los temas en profundidad. Y bueno, ya estoy, perdonen. Daniel, ibas a decir algo. Estás Solo, muteado. Ahí ahora sí ahí estoy. escucho. No, por supuesto que todos estos temas son difíciles en desarrollar en una hora, eh, pero es bueno que Felipe haya puesto lo que yo llamo la astilla en el cerebro, ¿no? Es decir, esa cosa que inquieta, que molesta, porque en realidad nos falta dos cosas. Nos falta saber muchísimo más de lo que sabemos y nos falta entender muchísimo más de lo que entendemos a la sociedad. O sea, tenemos como un rol muy complejo que nos obliga. No, no cualquier profesión tiene esta responsabilidad, porque somos mediadores de esto que contaba muy bien Felipe, que va a llegar a un otro. Y en ese otro lo tenemos que cuidar, lo tenemos que mimar, lo tenemos que educar, tenemos que hacer muchas cosas. Y como este es un trabajo en equipo, se hace con el autor, con el diseñador, con el editor, con el impresor, con el que pone el dinero, con el distribuidor incluido, o con los recursos que tienen los editores independientes, que es pasearse por todas las ferias habidas y por haber del país, que cada vez son más, cada vez hay más gente generando desarrollos de innovación editorial, pequeños tirajes, muy cuidados, muy artesanales, muy dedicados, o sea, que tienen no solo la pasión, sino que tienen la sapiencia y el empeño en hacer cada vez mejor los libros que durante muchos años estuvieron bastardeados por la industria. Entonces, esa es una tarea que nos compromete socialmente, como individuos, como pertenecientes a una sociedad que está en crisis, que está vapuleadísima por la tecnología y que nosotros queremos bajar de 5 cambios, digamos, lo que significa leer un libro versus las 200 millones de estímulos de milisegundos que recibimos en forma permanente, es la misma diferencia entre eh, una persona lobotomizada a una persona con capacidad de pensamiento propio, ¿no? De pensamiento crítico. Y, y el mundo está en esta cosa titiritera, como planteaba Felipe, de llevarnos por el camino más fácil. Y nosotros tenemos que ir por el camino que medite más, que medite más lo que lee, el tiempo de la lectura, el tiempo que me lleva. Hoy hay un montón de sitios donde te leen los resúmenes del libro, es decir, vos podés
hablar más o menos con cierta conciencia de que leíste 10 libros que te los contaron en 15 minutos. Es como quien te cuenta el guión de una película. Eh, no, no es lo mismo que verla. O sea, esa es la misma diferencia entre leer un libro o que alguien te lo cuente. Que te lo cuente en la versión resumida, hiper resumida, o mm, eh, en los audiolibros que uno los escucha sin oír, ¿no? Es un ruido blanco de fondo. Entonces, me parece bueno que pensemos esta clase abierta de pensar el diseño. El diseño es mucho más que lo que históricamente tenía el término diseño, que se refería específicamente a prefigurar, a dibujar. Hoy el diseño es todo. Hoy todos los procesos de producción cultural de una sociedad son diseñados, pero no solamente visualmente, son diseñados conceptualmente, logísticamente, amorosamente, de todas las maneras posibles. Y allí es donde los editores tienen un rol protagónico, tienen un rol eh, muy, tienen una silla muy especial en el camino de la cultura, eh, porque son los que tienen la capacidad de poder aglutinar equipos, desarrollar conceptos, producir obras maravillosas y hacer que la sociedad cambie. Y eso no todos tienen la posibilidad de hacerlo. Así que bueno, yo, igual que Felipe, los, los convoco a vamos por ello, ¿no? Es que es lo que hace Vale todos los días con esta carrera. Bueno, abrimos entonces a preguntas, a comentarios. Deben haber ido quedando como un montón de cosas abiertas y por ahí. Están tirando mucho amor, ¿no? Sí, Bueno, está bien, yo nosotros también, también ahora le que tiramos mucho amor, te tiré para devolver los que mandaron hoy. De pero repente fue una suelta de globos, de corazoncitos y eso hace bien. pueden también, o sea, cada uno tiene opinión propia y vidas propias y experiencias de vida propias que hacen que los caminos sean divergentes. Uno puede decir, yo tuve una experiencia fantástica en mi comunidad haciendo libros en forma artesanal para una comunidad carenciada. Y yo hago libros de matemáticas de divulgación, lo que sea. Germinal está la pregunta que dice ¿cuándo sale a la venta? Germinal ya está a la venta acá en Barcelona y prontamente suponemos que estará a la venta en Buenos Aires. Sí, va a Argentina, Volco vuelve con Germinal, pero son dos ediciones distintas. Esto es un secreto a voces ahora, porque son dos libros diferentes. A ver, es el mismo libro, pero tienen algunas diferencias. La edición que va para Argentina, Volco se la va a llevar en un pendrive, que es lento, además. Es de lectura lenta el pendrive, así que va a ir con mucho trabajo, con mucho cariño, y va a llegar pronto, va a haber noticias. Bueno, ahí Marcia dice, hola, como Vale ya sabe, yo vengo del ámbito bibliotecario, que se me despertó la inquietud por la edición de libros, quedé resonando con lo que dijo Felipe sobre la reciente ley de accesibilidad de Europa,
si puede decir algo más al respecto. Sobre la ley de accesibilidad, solo puedo decir que está en pleno vigor y que no hay persecución todavía, pero que hay muchas personas que lo están estudiando en serio, y bueno, Cris Ladaga es la que dirige el máster en la Universidad de Barcelona, y bueno, se está armando como una comunidad interesante para aprenderlo, porque es muy extenso, hay muchos, y además porque hay muchas cosas para inventar, desde el diseño, desde la edición también, hay mucho para inventar, porque lo que se plantean son necesidades en la nueva ley, pero no te dicen cómo lo tenés que resolver. Sí, se fijan cuerpos mínimos, se fija que en lo digital exista siempre tal función para, bueno, pero por ahora se lo están haciendo, de a poco se lo están haciendo cumplir a grandes empresas como Meta y de a poco. Pero Igual la ventaja que tienen los bibliotecarios es que tienen una red construida históricamente muy eficaz, sí, o sea, a nivel nacional e internacional, y, y esa información circula muy rápidamente y mucho antes de que llegue a los diseñadores incluso. sí. Así que confía en que la vas a recibir en cuanto esté. Bueno, Marcia agrega justamente que por eso preguntaba para pensar la posibilidad de que se replique, se traiga a la Argentina. Con esto igual agrego que el tema de accesibilidad y es un tema recurrente en esta carrera, aparece también en edición 1, aparece en corrección, ¿no? Qué bueno. Vuelve a aparecer en edición digital, o sea, es un tema que por ahí cada profesor o profesora lo abarca desde un lugar diferente. Y el año pasado tuvimos una charla en el marco de la jornada por el Día del Editor, el 17 de junio, que justamente trataba este tema desde una de las tantas perspectivas, que es el de el lenguaje claro. Hay desde cada profesión y desde cada aspecto, hay formas de trabajar la accesibilidad y bueno, a garantizar derechos, ¿no? Ya que decís que lo trabajan, les voy a mandar un libro con Volco. Es el último libro, Volco. No te cargo más la valija. No sé, queremos que nos cargues la valija de Volco. Hay un libro que justo yo le diseñé la tapa, que hizo Cris Ladaga y Luz Rangel, que es una investigadora en diseño, además, mexicana, y ellas trabajan juntas en este posgrado, y hicieron es un libro que habla de una parte de la accesibilidad, pero creo que puede ser accesibilidad en comunicación. Puede ser muy interesante que lo tengan, y el hecho de que vayan para Argentina es seguro, porque Cris es argentina y viaja para allá, así que creo que la tienen que invitar nada más. Bueno, ahí tiene levantada la mano la gente del Instituto Superior de Diseño, del CEPEC. ¿Se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Perfecto. Sí. Bárbaro. Tengo la cámara, la otra. ¿Yo? No, yo en realidad, casi de Felipe, hermano querido. ¿Qué haces, José? Daniel, que te conozco tanto a través de Felipe, a la gente de la Universidad 3 de Febrero les queremos agradecer mucho esta oportunidad. Nos enteramos hace un rato a la tarde, nos conectamos, invitamos también a todos los chicos que iban llegando al instituto. No tengo ninguna pregunta, fue todo muy claro, es un disfrute escucharlos a ustedes, son unos maestros.
encontrar siempre nuevos estímulos para seguir produciendo piezas de calidad. Estos son tiempos de batalla, ¿no? Por el pensamiento, para que no se pierda el gesto, para que no se pierda el humanismo. Celebro que te hayas copado con Aldus. Nosotros acá, viste que desde la noche de nuestros tiempos somos muy venecianos. Y bueno, nada, solamente darles un abrazo a la distancia, decirles que fue muy placentero escuchar la conferencia y las intervenciones de Daniel también. Bueno, si me permiten voy a responder una cosita. Primero dijiste una frase, una línea de Germinal, que está en mi libro, que no lo viste. No, todavía no. Pero dentro de tu texto. Segundo, el tema de seamos renacentistas. Eso también tiene que ver con parte de lo que yo le dije. Vieron que hablé de irnos al campo, que nos vayamos todos al campo. Tiene un poco que ver con esto. Seamos renacentistas. Veamos la integridad de lo que estamos haciendo. Veamos la totalidad e incluyamos todas las disciplinas que nosotros podamos meter en lo que hacemos para enriquecerlo, para enriquecer eso que estamos haciendo y saber que todo está, cualquier cosa que hagamos dentro de un todo se enriquece mucho más con las otras partes, y las otras partes son mejores, es mejor. Y José Lioy, que realmente merece una presentación, es un arquitecto muy prolífico, que ha hecho unas obras realmente, bueno, que han tenido unas críticas muy, bueno, no sé cómo no importan, las críticas no son lo importante. Digo, las críticas están por debajo siempre la crítica está por debajo de la obra. Pero estas obras son realmente originales, innovadoras y riesgosas. Riesgosas desde el planteo, ¿sí? ¿Y esto qué? Se puede, no solo se puede, sino que además está buenísimo. Y además, fíjate, costó 2 mangos. Bueno, José es el tipo más renacentista que conozco. Es renacentista, aparte de que tiene una especie de influencia cósmica traída de Italia, fundamentalmente. Está muy, muy, muy inspirado por toda la historia de Italia. Es muy interesante, su libro es muy interesante, se los recomiendo también. Y luego, es músico, es bueno además. Es un profesor, bueno, querido y odiado por los alumnos, que lo siguen, los que lo quieren y los que lo odian, lo siguen y lo van a ver en los recitales y hacen mosh. Es el único diseñador que conozco que tiene público, que lo sigue y salta. Y conozco diseñadores, hace un año y pico di un workshop con Carson. Conozco diseñadores que son popstars. No he visto algo así. Y eso creo que tiene que ver con esto no es anecdótico, es constitutivo de lo que quiero decir. Tiene que ver con este renacentismo que hay en su forma de hacer, en su forma de pensar y en su forma de actuar, en total coherencia. Y eso es lo que les quiero proponer, eso es lo que les quiero pedir, eso es lo que les quiero dejar tal vez, como dentro de la historia de Nos fuimos al campo. Leí también a alguien que preguntaba, ahí en un mensaje subió, cuando yo decía, los diseñadores que van a ser, los editores que van a ser felices, no vi toda la pregunta, pero me gustaría escucharla y responder algo que tiene que ver con esto. Sobre el tema de ser renacentista, de ser íntegro.
de mirar al ser humano. Eso es la clave del Renacimiento, ¿no? Los tipos dejaron de mirar otros delirios, que tal vez es lo que va a pasar en nuestra época. Nosotros estamos viviendo una época que pasó de que todos nos hicimos dueños del palo, de la tecnología, del coso, todos de golpe nos hicimos dueños, la PC. Yo no tengo PC. No quiero hacer la publicidad, pero nunca usé una PC. Pero la PC y esta cosa, la de la manzana, democratizaron no democratizaron nada, pero pusieron al alcance de la gente esta tecnología. Bueno, nosotros somos una generación que vimos como el ser humano, todos podíamos manejar a la máquina, y estamos viendo cómo la máquina maneja a los seres humanos. Es un momento muy interesante. Y piensen que en un momento parecido, donde también habían sucedido muchísimas cosas muy importantes, muy interesantes, el medioevo no es lo que nos contaron, en ese momento surge el Renacimiento, un volver a mirar al ser humano, y tal vez este sea el momento, en estos momentos en que todo le está explotando el petardo en la mano a esta gente tan loca, tan enferma por el dinero y por someter al ser humano y por matar niños y no quiero seguir hablando del tema, pero porque me van a hacer hablar. Momento para la integridad. No pasa nada, locos, igual no vamos a vivir de esto. Si igual no vas a hacer guita de esto. ¿Sabés cuándo vas a hacer plata de esto? Cuando realmente lo des todo, cuando te apasiones, cuando no te importe ni cambiar el auto, ni la bicicleta, ni nada. Ahí... Yo me vine para acá porque se me cortó la mía. Esto es para que vean que Estamos. esto es real, 100% real. Bueno, y lo que decía de ser felices, ¿cómo era la pregunta? Es que no la encuentro, ¿eh? Bueno, sé si me parece que... Quiero aclarar lo que quise decir, es que trabajar en una de estas grandes... Se ha polarizado mucho, esto lo saben muchos de ustedes, se ha polarizado mucho la industria y el mercado editorial. Y a mí mucho no me gusta hablar de la industria ni del mercado. Pertenezco a otra parte del planeta. Me gusta mirar la naturaleza, me gusta mirar al ser humano a los ojos, me gusta otra cosa. Entonces, esa polarización ha hecho que por un lado haya un par de holdings mundiales que se quedaron con todas las editoriales de Argentina, de México, de acá, de allá. Acá en España quedó uno con algunas editoriales y las otras tiene todas el pingüinito este. Parece simpático, ¿no? Un pingüinito le pusieron. Bueno, nos van a congelar a todos. Ahora, el tema es que por otro lado, perdón, surgen pequeñas editoriales, pequeños editores o editores que tal vez antes estaban peleando para mantener ese edificio de 3 plantas contra todo, qué sé yo, que de repente dijeron, pará, ¿y si cambio la cabeza? ¿Y si lo hago todo desde mi habitación y el garage? Y en vez de publicar 50 libros al año, publico 5, y si en vez de tirar 30.000 ejemplares por cada edición, tiro 1.000. Ustedes saben, acá en España está lleno también, como en Argentina, de estos editores y de estas pequeñas editoriales. Y se sabe que, salvo estos monstruos enormes, todos los otros editores, todos publicamos menos de 300 ejemplares por edición, salvo algunas que hacemos que decimos, esto salió, esto vino con un patrocinador y bueno, hicimos
una fiesta, fuimos a la imprenta, descorchamos algo. De la otra manera, viste, te mandás unos mails y contento, gracias, y te llega en cajas a tu casa. Pero esta polarización lo que ha hecho es que realmente muchos creen, como antes creían cuando miraban las películas de Hollywood, que trabajar en la industria de la moda era vestirse con taquitos y qué sé yo, cuando en realidad es más parecido a limpiar baños sucios, no limpiar baños sucios, que a estar así y ponerse el perfume de Chanel. Esto que sucede en el mundo editorial es así. Estas editoriales agarran a un editor, se lo juro, agarran a un editor, entonces tienen censores que tienen nombre de super editor o editor jefe de Garón, no sé. Entonces le dice, el editor lleva el libro y entonces tiene este tipo una vez por semana, cada 15 días, de acuerdo al contrato, que le dice esto no, esto no, esto no. Sí, agarrarlo por este lado, pero acá quiero que haya, no, esto no podés hablar de este tema, porque somos nosotros. O sea, nos estás explicando nosotros. Nosotros somos los que estamos matando niños, ¿entendés? Y haciendo libros para que la gente no se fije en otra cosa y crea que ser un vampiro adolescente es lo más copante del mundo, ¿no? Entonces, ir a trabajar a esos lugares implica que todo lo que vos estudiaste, aprendiste, querés hacer, no lo podés hacer. Y además, te obligan a formar parte de una máquina que le está jodiendo la cabeza a muchísima gente, a la que lee encima. O sea, le está jodiendo la cabeza a gente que uno dice, esta es la gente que se podría rescatar. Entonces es más macabro, no se consigue, ni en Amazon, ni en Temu. ¿Puedo meter un bocadillo? Lo que les digo es que los pequeños editores, como Felipe, como yo y como muchísimos otros, somos los que estamos del lado de los buenos. Es Bueno, así. acá en el chat Gerardo nos recuerda, él además de ser un graduado de la Tecnicatura en Edición de la UNTRES Virtual, él además tiene una editorial propia en la provincia de San Luis, en la ciudad de Villa Mercedes, y dice, Felipe dijo, los editores felices van a trabajar para públicos pequeños y es una experiencia que veo en el interior de la Argentina, en el caso de San Luis, las editoriales o los proyectos editoriales freelance para autores tienen que ser conscientes del público al que van dirigidos, porque cada etapa del proyecto tiene sus tiempos y desafíos, el soporte físico, los costos, la circulación. Y resalta que le encantó la charla. También Gino nos dice lo que el profesor Felipe Ibáñez se alinea mucho a lo que plantea Andrés Schifrin en la edición Sin Editores. Y sí, Gino dice, que dice Gino, es así. Y Lu Caminos agrega, hola, yo solo quiero agradecer la charla, ya que se siente como un grano de arena para los que estamos empezando a circular por el medio editorial. Bueno, agradecerle. Parece un grano de arena, pero es una semillita. Pónganle Ahí agua. estamos, creo que quiso decir eso. Pónganle Bueno, agua. gente, muchas gracias por estar hoy acá, muchas gracias Felipe por dedicarte todo este rato, muchas gracias Daniel Volkowicz por gestionarlo y gracias a todos y a todas. Esta charla está quedando grabada, así que además mañana mismo va a estar disponible en el canal de YouTube de la Tecnicatura, que es Tech en Edición. Acá desde Rosario Gracias le mandamos un a ustedes, aplauso. Gracias.